Buen día, querido hermano y amigo que me escucha. Te invito para que reflexionemos en la palabra de Dios, que es alimento a nuestra alma y fortaleza para nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3 y verso 10. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. El título de esta reflexión: Buenas noticias de salvación. Querido hermano y amigo que me escucha en este precioso día, recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulos del 2, versos 8 y 9. Después que Dios creó al hombre, plantó un hermoso huerto para que el hombre viviera allí. Dios también hizo que brotaran muchos árboles frutales para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza y para que comieran de ellos. Luego, en medio del huerto, Dios hizo crecer dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y Eva no se les prohibió comer del árbol de la vida. La única prohibición que Dios les hizo fue la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Así lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Juan capítulo 8, verso 34, dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. No solamente nos convertimos en esclavos, sino que cambiamos de amo o señor de nuestras vidas, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Notemos aquí que nuestras vidas son regidas por un Señor diferente al Dios eterno, ahora en una condición de muerte, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Dios decide sacar del huerto del Edén a Adán y Eva para que no comieran del árbol de la vida. De esta manera, Dios protegió al ser humano de vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios que había tenido antes de desobedecer. Recordemos que la palabra pecado significa transgresión voluntaria de la ley divina o de algunos de sus preceptos. Se entiende de manera ordinaria como desobediencia a un mandato divino.
Vemos ahora que las consecuencias del pecado son muerte y esclavitud. La esclavitud como institución jurídica es una situación por la cual una persona, es decir, el esclavo, es propiedad de otra, es decir, el amo. Es la situación en la cual un individuo está bajo el dominio de otra, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo y que carece de libertad y derechos por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra. En otras palabras, la esclavitud es una servidumbre, sometimiento, sujeción, opresión, cautiverio de una persona que carece de voluntad por estar sometida a otra persona. Una cosa es creernos ser libres y otra es ser libre de la esclavitud. En cierta ocasión, se presentó una discusión entre judíos y el Señor Jesucristo acerca de la libertad y la esclavitud. Esto lo encontramos en Juan 8, del 38 al 47. Y los invito para que usted lo lean con detenimiento. Lo contrario a la esclavitud es la libertad. Libertar no es más que redimir o salvar. Es acabar con las ataduras y fortalezas mentales y espirituales que la maldad ha sembrado en el mundo de los hombres. El único que nos puede librar del reino de las tinieblas y del pecado es el Hijo de Dios, tal como lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta libertad se alcanza conociendo al Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alguien me preguntó, ¿y cuál es esa verdad? La respuesta a esa pregunta está en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Redimir se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También hace referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido, es decir, la relación de intimidad con el Padre. La redención de la humanidad fue alcanzada por el Señor Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Mientras que Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Salvar se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable que es la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Para ser salvo es necesario oír el Evangelio o las buenas noticias de salvación del Señor Jesucristo. Es decir, no hay salvación sin haber oído la palabra de verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree,
del judío primeramente y también del griego. También podríamos leer 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25. Por amor, el Padre Celestial envió a su Hijo a morir por la humanidad. Lo dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, desde el comienzo de esta reflexión, estuvimos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 61, donde se nos dice que el Señor fue enviado a rescatar lo que se había perdido, dando libertad a los cautivos. Qué precioso amor tiene el Dios eterno para cada uno de nosotros. Te invito para que le conozcas, para que te acerques a Él y para que puedas conocer esas buenas nuevas de salvación para tu vida. Démosle gracias a Dios por esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Padre que está en los cielos. Te damos en este día por ese sacrificio que hizo su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y redimirnos. Gracias por libertarnos del yugo de la esclavitud y sacarnos del reino de las tinieblas a su reino que es el de la luz. Gracias por su amor, por su justicia y su misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.